Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Porque ya el líder opositor venezolano tiene su agenda en su visita al Ecuador que arribó ayer y bueno, es parte de la llegada a nuestro país, es parte de la gira que cumple por América en busca de respaldo contra el régimen de Nicolás Maduro. Obviamente el gobierno ecuatoriano le ha dado su respaldo. Otros países además reconocen, además del Ecuador, a González como el presidente electo de Venezuela y rechazan la investidura de Maduro, quien asumió el cargo el pasado por tercera ocasión el 10 de enero. En su visita, González se reunirá con el presidente Daniel Noboa hoy a las 10 de la mañana, también con la comunidad venezolana. Tras el arribo del diplomático venezolano a la presidencia, confirmó la agenda que tiene González Urrutia que va a cumplir en el país. Y bueno, más o menos lo que está planificado desde ayer que arribó a hoy, 9:55, recibimiento con honores al presidente electo de Venezuela. A las 10 de la mañana tiene una reunión con el presidente del Ecuador, Daniel Noboa. También 10:30 tendrá un saludo desde el balcón presidencial a la comunidad venezolana en el Ecuador. 10:40, reunión ampliada entre delegaciones. A las 11:45 se espera la condecoración al presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, con la Orden Nacional al Mérito en el grado Gran Collar. 12 del día, declaraciones de prensa. 12:15, foto oficial. 12:45, almuerzo ofrecido por el presidente Daniel Noboa en honor al presidente electo de Venezuela, Edmundo González, y su comitiva. La líder opositora, María Corina Machado, también ha pedido a los venezolanos en Quito que acompañen a Edmundo González durante su visita a nuestro país. Así están las cosas, esta es la agenda, pero bueno, más allá de esto, ¿qué implica esta situación, esta visita que hace Edmundo González, esta invitación que le hace el presidente Noboa y que además cabe anotar en un golpe estratégico político? También invitó bueno, autoridades importantes, por ejemplo, de Quito, de la provincia, de Guayaquil también. Me refiero a los prefectos y alcaldes de Quito y Guayas y Guayaquil y Pichincha, que son del correísmo y que, bueno, no aceptaron, pero esto mucho se dice que le podría haber quitado votos incluso a la candidata del correísmo, Luisa González. Un golpe estratégico muy interesante. Estamos con Ricardo Flores Gallardo, abogado, y nos va a dar su opinión sobre este tema de coyuntura tan importante a propósito de la visita del presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia. Gracias, doctor Ricardo Flores, bienvenido. Y bueno, ¿cuál es su criterio de esta visita que hace, que le extendió el presidente Noboa y también de esta estrategia, ¿no?, que utilizó al invitar a ciertas autoridades del correísmo para también reunirse con el líder opositor de Venezuela? Buenos días y muchas gracias por la invitación y saludos a toda la audiencia. A ver, la visita de Edmundo González parte de una gira que tenía él alrededor de todos los países de la región, buscando, digamos, los apoyos necesarios para la lucha que ellos tienen para, bueno, que se reconozcan los resultados legítimos de las elecciones del 28 de julio, en donde Edmundo González definitivamente y a todas luces fue el presidente electo de Venezuela, ¿no? Entonces, Ecuador es parte de esa gira. El presidente Noboa ha sido muy claro en reconocer al presidente electo González como el presidente legítimo de Venezuela y desconocer la dictadura de Nicolás Maduro, ¿no? A partir de ahí es una visita dentro de lo que cabe normal con los países que han mostrado su apoyo al presidente electo venezolano. Lo que ya obviamente tiene otra lectura es lo que hizo el presidente Noboa al invitar a los alcaldes de Guayaquil, Quito y los prefectos de Guayas y Pichincha, todos ellos, como conocemos, del movimiento de Revolución Ciudadana, en donde, por supuesto, como bien mencionabas, es un tema estratégico, no es un tema de poner en evidencia cómo no son capaces los actores políticos ligados al movimiento de la Revolución Ciudadana de reconocer a Edmundo González como presidente electo de Venezuela y tener que seguir respaldando la dictadura de Nicolás Maduro. Este respaldo evidentemente viene desde su líder, Rafael Correa, que ha sido muy claro en varias entrevistas en decir que él reconoce a Maduro, que por qué no lo va a reconocer, si es que acaso porque le molesta a los gringos o porque le molesta a Estados Unidos, él no lo va a reconocer, pero evidentemente todo esto también parte de una tara ideológica del socialismo del siglo XXI que no se puede despegar de este tipo de regímenes que todos sabemos son dictatoriales. Venezuela es un narcoestado, es un estado en donde se
violan constantemente los derechos humanos, donde hay crímenes de lesa humanidad y donde la posición sana de una izquierda lógica, moderna, sería la del presidente Boric, ¿no? Que ha tomado una posición obviamente contraria a la de Nicolás Maduro, no lo reconoce como presidente y es un presidente de izquierda. Es decir, aquí lo que se pone en evidencia es ha puesto en el espejo a los líderes de la Revolución Ciudadana en su imposibilidad de castigar y no reconocer una dictadura como la de Nicolás Maduro. Bueno, incluso, Ricardo, cabe notar que incluso Gustavo Petro, que es aliado de esta Liga de los del siglo XXI, también tomó sus distancias con Maduro. No así Rafael Correa y su séquito, que sí llama la atención. Quizás más allá de una ideología, podríamos pensar mal y pensar que existe una especie de financiamiento. Estoy simplemente pensando mal. ¿Qué opina usted? Sí, a ver, en el caso de Petro en particular, Petro tomó una posición, digamos, yo lo llamaría tibia, ¿no? No quiso quedar bien ni con Dios ni con el Alguna diablo. de distancia, ¿no? Frente a lo que Sí, se daba el no apoyo. quiso ir a la, correcto, no quiso ir a la posesión para no mostrar un apoyo total al régimen de Maduro, mandó a su embajador porque dijo que no podía romper relaciones. Curiosamente, en cambio, con Estados Unidos, al parecer Petro tiene toda la fuerza para pelear con Donald Trump, no así con Nicolás Maduro, Bueno, pero eso que ya es un luego tema de los vio que le iba a salir colombianos. muy mal y reculó su decisión. Así es, luego cuando ya se dio cuenta que la cosa no iba bien, terminó aceptando los términos de Donald Trump en las deportaciones masivas, ¿no? Pero respecto de ese tema, coincido, o sea, hay algo que obviamente ata a estos líderes del siglo XXI como Evo Morales, Rafael Correa, Daniel Ortega, Nicolás Maduro, que no pueden de alguna manera desligarse de regímenes que ya se han distorsionado y han llegado, digamos, a unos niveles en los cuales ya no pueden ser apoyados, ¿no? En el tema de Nicolás Maduro, más allá de todo lo que ha sucedido, de todo el tema de derechos humanos, hay un tema claro y evidente. Nicolás Maduro cometió un fraude, nunca enseñó las actas que de acuerdo con la ley venezolana tenían que haber enseñado al Consejo Nacional Electoral que demostraran en detalle cómo había ganado Nicolás Maduro. Esas actas únicamente existen en el Tribunal Supremo Electoral, cooptado obviamente por el régimen de Maduro, y en el CNE, que obviamente sabemos que también está cooptado por el régimen de Maduro. Entonces, desde esa perspectiva, no hay explicación alguna y por eso se dan estas elucubraciones de financiamiento, posibles financiamientos. No sé también de dónde saldría el financiamiento porque la crisis venezolana también es importante, pero sí se dan ese tipo de elucubraciones porque no se entiende y no es lógico que un actor político como un expresidente de la República no pueda desmarcarse de una dictadura como la de Nicolás Maduro. Claro, es complejo y bueno, esto también llama la atención porque sin duda mucha gente se la pensará dos veces para votar al correísmo. Esto sin duda le quitará votos a la candidata del correísmo en estas elecciones. ¿Cómo lo ve Ricardo? El mismo hecho, por ejemplo, que el ex abogado de Jorge Glass, o no sé si irá siendo abogado, pero en todo caso ahora es parte del Consejo de Participación Ciudadana de la Liga Azul, este señor Frank Color, estuvo como invitado de honor casi casi allí en Venezuela. Y allí lo mencionaban, ¿no? Claramente como un aliado del correísmo, como abogado de Jorge Glass, en fin. ¿Cómo vemos todo esto a las luces de estas elecciones? Porque sí llama la atención, ¿no? Que defiendan tanto al régimen de Maduro, aún sabiendo que mucha gente rechaza este régimen. Así es. A ver, Venezuela es un tema que siempre ha estado sobre la mesa en las últimas elecciones. Lo estuvo en la elección en la que ganó Lenín Moreno, en la que ganó Guillermo Lazo e incluso en la que ganó Daniel Noboa. Siempre se dice que si no Luisa te desdolariza, si no quieres ser como Venezuela no votes por Luisa. No, es algo que siempre ha estado sobre la mesa. Yo creo que es un tema que sí tiene su impacto. No me parece que es definitorio en las elecciones. Hemos comprobado que a pesar de eso el correísmo tiene un voto duro importante que de acuerdo con las encuestas que se publican se mantiene, pero también por otro lado sí creo que este tema de Maduro ya ha llegado a un límite en que la gente ya lo ve distinto, ¿no? Maduro hasta las elecciones, hasta antes del 28 de julio, pues tenía un régimen de apariencia de mal gobierno o pésimo gobierno, pero algo de legitimidad tenía, porque en principio las elecciones las había ganado, habían enseñado Así. las actas, parecía que había algo de legitimidad. Hoy ya no existe esa legitimidad. Entonces, hoy el panorama es distinto. Hoy a cualquier ciudadano común se le pregunta y la mayoría dirá, es una dictadura con todas sus letras, cosas que el correísmo no puede decir. Y eso le puede afectar claramente la intención de voto, porque hay gente que definitivamente ya no comulga en absoluto con el régimen de Maduro. Ven cómo Boric ha sido capaz en una izquierda, de un presidente muy de izquierda, criticar. Ven cómo Petro, incluso Petro, un Ujú. claro líder del socialismo del siglo XXI, es capaz de distanciarse y el correísmo no es capaz de hacerlo.
eso desde luego puede tener consecuencias en el electorado. Y la invitación que hizo el presidente Noboa a todos los líderes correístas de Guayaquil, Quito, Pichincha y Guayas, lo único que hizo fue poner en el espejo esta realidad. Entonces eso hizo que la gente todavía asumiera con más, digamos, algo más fehaciente que el correísmo no es capaz de desligarse de Nicolás Maduro. Y eso ha sido para mí una jugada política inteligente del gobierno, ponerlos en evidencia y desde luego lo que hay que resaltar aquí en esta campaña, que ya está por terminar porque apenas queda semana y media de campaña, es que quien ha puesto los temas de la campaña sobre la mesa ha sido el presidente Noboa, ha sido el candidato a presidente. El oficialismo es el que pone los temas de campaña y ha ido a remolque un poco Luisa González intentando contestar, incluso ha pedido un debate 1-1 con el presidente Noboa. Todos sabemos que cuando el que pide un debate normalmente es el que va más abajo en las encuestas, porque el que va ganando no suele pedir debates. Entonces, hay una percepción clara de que en la campaña, quien ha ido creciendo en esta campaña, sin duda ha sido el presidente Noboa, mientras que Luisa González yo creo que mantiene su voto duro, porque el correísmo lo tiene sin ninguna duda, pero estos eventos internacionales e incluso nacionales la han ido, yo creo, debilitando un poco a lo largo de esta campaña. Bueno, incluso Luisa González tuvo esta entrevista en CNN, ¿no? Con Fernando del Rincón y allí le rinconó justamente Fernando del Mm. Rincón y le preguntaba sobre Venezuela y ella no quería responder porque obviamente sabía que le tocaba apoyar a Maduro, pero no quería decirlo en televisión de esa manera. Pero bueno, en todo caso allí se evidencia obviamente a quienes apoyan los de la Revolución Ciudadana. Ahora, Ricardo, más allá de esto, ¿cómo hemos visto la campaña en estos días que se ha intensificado? Ya falta poco para las elecciones del 9 de febrero. ¿Cómo hemos visto la evolución de los votos, de la campaña? Porque ayer salió una encuesta de Comunicaliza y bueno, el presidente Noboa tiene una ventaja interesante. Sí, así dicen las encuestas, no siempre luego, como sabemos, las encuestas son una foto del momento, también tenemos que ver la fiabilidad de la encuesta. Comunicaliza es una empresa, yo creo, seria, que ha demostrado cierta, digamos, poco margen de error en los resultados definitivos. Sin embargo, todo es una foto, ¿no? Lo que podemos determinar claramente hoy es que hay una polarización que ni el debate ni nada la va a cambiar. Tendría que haber un evento totalmente extraordinario a menos de 2 semanas de las elecciones para que algo cambiara. Está clarísimo que estamos entre la candidatura del presidente Daniel Noboa y la candidatura de Luisa González, y uno de los dos será quien llegue a Carondelet. En el caso de Noboa, pues se mantenga en Carondelet, porque no veo ya que esta polarización pueda cambiar. Por ahí Andrea González, Leonidas Giza han crecido un poco post-debate, pero sin embargo es poco lo que pueden hacer dentro de esta polarización que hay, ¿no? Lo que se ha demostrado con el tema de Comunicaliza y la encuesta, siempre siguiendo los datos de esta encuesta, es que el presidente Noboa ha mantenido un crecimiento importante, él y su bancada de la Asamblea Nacional, mientras que Luisa González ha sufrido una especie de estancamiento, ¿no? Y eso yo lo atribuyo a que la campaña del presidente Noboa ha sido más dinámica que la de Luisa González. Yo lo veo al presidente Noboa, presidente candidato, ¿no? Cuando el presidente unos días, candidato cuando encarga la presidencia a Cintia Yaliber, pero cuando es candidato el presidente Noboa ha conseguido ser muy dinámico, ha conseguido poner los temas, como digo, sobre la mesa. Sobre todo también se ven las caravanas, se ven los mítines del presidente Noboa, mucho entusiasmo en su electorado. En cambio, de la otra orilla se ve una Luisa González que, a mi entender, no pone los temas sobre la mesa. Yo creo que Luisa González tiene ciertas dificultades para posicionar su mensaje de campaña. A diferencia de otros años en donde ha habido un eslogan muy fuerte del correísmo, este año tampoco se percibe un eslogan tan fuerte del correísmo, ¿no? Este de vamos a revivir la patria no ha sido un eslogan que ha pegado, digamos, en el electorado ni que se lo escuche, ¿no? Sino que en el oficialismo todo es el presidente Noboa, los muñecos de cartón. Creo que en ese sentido la campaña del presidente Noboa ha sido mejor que la de Luisa González, por eso se perfila mejor de cara a esta última recta. Sin embargo, no sabemos todavía si va a ser suficiente para que el presidente Noboa gane en una sola vuelta. Según Comunicaliza, le faltan 3 puntos de voto válido y ya le saca 7 puntos a Luisa, ¿no? Entonces ya debe haber, ya se siente una posibilidad de que se acabe en primera vuelta, y sobre todo hay algo interesante en la encuesta de Comunicaliza, que es qué prefiere la gente, que haya solo una sola vuelta o que haya dos vueltas, y la gente en su gran mayoría prefiere una sola vuelta. Entonces, habrá gente que a lo mejor estaba pensando en otros candidatos y dice, uy, Daniel Noboa ya está muy cerca de ganar en una sola vuelta, me voy al voto útil, voy a acabar con Qué esto, pereza, terminemos ¿para qué en una esperar una vuelta. segunda vuelta, no? Así es, ¿para qué esperar una segunda vuelta en la que probablemente hay gente que en la segunda vuelta votaría por Daniel Noboa? Habrá otra gente que probablemente piense lo mismo con Luisa González y dirá, ¿para qué voy a esperar a segunda vuelta en vez de votar por tal vez Jorge Escala, Nicolás Giza, Leonidas Giza, gente que es muy cercana, digamos, a esa ideología? Me voy a votar por Luisa González que directamente. Entonces yo creo que eso va a terminar polarizando aún más el electorado,
pero sí nos puede dar la pauta de que a lo mejor podría esto terminar en una sola vuelta. Así es, bueno, las cosas no están dichas todavía, todo puede pasar en el Ecuador en estas elecciones, así que estaremos muy pendientes. En todo caso, sí marca un hito interesante en esta campaña electoral, la visita de Edmundo González Urrutia. ¿Usted cómo lo ve, Ricardo? Sí, como comentábamos al principio de la entrevista, yo creo que la visita de Edmundo González le viene en un muy buen momento al presidente Noboa, al candidato a presidente, porque le dio la oportunidad, primero, de ratificar su apoyo al presidente electo de Venezuela, de desconocer nuevamente y tachar de dictatorial el régimen de Maduro, y con la invitación que hizo a los líderes políticos de la Revolución Ciudadana, ponerlos en evidencia respecto de su imposibilidad de criticar el régimen de Maduro. Y aquí es algo importante también. Tú mencionabas la entrevista con Fernando del Rincón y creo que tiene todo el sentido porque Luisa González, ella quería desmarcarse de poder criticar o no al régimen de Maduro Claro. diciendo que ella se preocupaba por los problemas de Ecuador, pero es que el problema venezolano es un problema que también atañe a los ecuatorianos y atañe a toda la región. Nosotros hemos recibido muchísimos exiliados venezolanos, tenemos muchísimos problemas recibiendo porque ya de por sí tenemos una crisis que afecta a los ecuatorianos, desde luego nos afecta si el régimen venezolano exilia aún más venezolanos fuera de su país, que es lo que está sucediendo, y obviamente también es importante conocer cuáles van a ser nuestros aliados de cara al futuro internacional de nuestro país, ¿no? Nosotros, nuestro principal socio comercial son los Estados Unidos, que hoy son gobernados por un régimen mucho más duro, como es el de Donald Trump, en relación con el gobierno un poco más débil, tal vez, de Joe Biden. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra posición internacional si llegara a ganar Luisa González? ¿Vamos a estar de la mano de Maduro, de Ortega, de Lukashenko en Bielorrusia y de ese tipo de regímenes que obviamente no respetan los derechos humanos ni las libertades más elementales? ¿O vamos a estar de la mano del gobierno de Estados Unidos y de la región occidental, de la Unión Europea y de los países de nuestra región con los que tenemos mayor relación? Yo creo que la respuesta es clara: ¿dónde deberíamos estar? Y ese es uno de los principales problemas que tiene hoy el correísmo y que es incapaz de desmarcarse ya solo por sus complejos ideológicos y quién sabe por qué otros motivos, y priorizan eso por sobre el beneficio de los ecuatorianos. Y ahí es donde yo creo que se marca el principal problema y que esta visita del Mundo González beneficia evidentemente a la campaña del candidato a presidente. Importante, gracias a nuestro invitado a esta hora, a las 7:36, hablamos con Ricardo Flores Gallardo, abogado, y hablamos sobre su criterio respecto a la visita del presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia. Gracias, Ricardo, nuevamente por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Amigos, tenemos que irnos a una brevísima pausa y al volver estaremos con nuestro siguiente invitado, que es el jefe adjunto de la misión de observatorio electoral de la Unión Europea en el Ecuador. Vamos a hablar con José Antonio de Gabriel. Vamos justamente a conversar sobre la gestión de observación de las próximas elecciones, y hay una misión de cerca de 100 observadores de 25 países que integran la Unión Europea. Y bueno, están en una gira interesante. Vamos a conversar sobre lo que han estado haciendo y lo que se espera para estas elecciones. Volvemos.